Buenas a todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos otra vez con mi amigo Mario del blog El Santo Nombre, esta vez para hablar de un tema muy interesante que es el tema de la fuga mundi. La fuga mundi tiene que ver, en latín significa fugarse del mundo, irse del mundo, y muchas veces en nuestra vida cotidiana gestionamos esa huida como una huida quizá perniciosa, como querer huir de situaciones y ausentarnos de cosas que en realidad en las cuales deberíamos estar. Así que vamos a ver desde la fenomenología, que es aquello que Mario nos presenta y que explora con mucha profundidad estos temas, qué nos cuenta esa aproximación. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo va? Hola de nuevo. Hola de nuevo, aquí estamos. ¿Qué es Un esto de la... saludo para toda tu audiencia. Serán dados y bueno, ya la misma audiencia que agradece en estas charlas que ya me han dicho muchas personas y que por eso me parece importante que las hagamos, ya irán haciendo ese feedback que de hecho lo aliento para que así alimente también los contenidos de estas charlas. Hablaba de lo de fuga mundi. ¿Qué significa en la fenomenología este término? Mira, en el curso lo abordamos en dos aspectos. Un aspecto es el que los espirituales a lo largo de la historia han mencionado. Es decir, apártate del mundo, aléjate. Vos sabés que había dos modos de alejamiento. Uno que se llama la xenitía, con X, Ujú. xenitía, que es un término griego que significa alejarse materialmente del mundo, ¿no? Me voy a la soledad exterior. Y también se lo aludía en el sentido de alejarse del mundo interiormente, desapegarse. Eh, Cuando hacías las dos cosas, era como lo mejor. En aquella época se decía, te tienes que ir por dentro del mundo y te tienes que ir por fuera. Porque si te vas a la soledad, te va a ser más fácil permanecer desapegado. Sin embargo, ¿qué pasaba? Si te vas a la soledad y no has logrado antes irte del mundo por dentro, Mm, se produce una paradoja, que la soledad aumenta tu apego al mundo. Es claro, decir, claro. te pones a extrañar, te pones la nostalgia, te vienen los recuerdos. Entonces era peor, ¿no? Bueno, pero esa es una consideración al margen. Ese es un aspecto de lo que se llama la fuga mundi. El otro aspecto en que se lo trata en fenomenología es aludiendo al hecho de que todas nuestras acciones, o mejor dicho, la mayoría de ellas, implican un fugarse de lo que se está viviendo, de lo que se está sintiendo. Es como si todas las cosas, fíjate, la mayoría, todas las acciones tuvieran un motivo inmediato que es anestesiar lo que me está pasando. En Mm. ese sentido lo usamos mucho en fenomenología. Por ejemplo, se puede comer para alimentarse o se puede comer para sentir una particular sensación en el tracto digestivo que me haga olvidar la angustia. De hecho, esto ocurre. Fumar, las bebidas alcohólicas, ver televisión, ejercer un deporte, conversar, leer, hacer una práctica espiritual, cualquier cosa puede ser invadida por esta motivación de fondo anestesiante. Mm. O cualquiera de esas actividades las podés hacer de otro modo, sin fugarte. O sea, ver televisión no necesariamente implica estar fugado de sí mismo. Y por supuesto, sentarse a meditar o a orar no necesariamente implica fugarse de sí mismo, pero a veces sí. Y Pero por ejemplo, lamentablemente en la sociedad actual es bastante habitual esto de que todo sea para fugarse. pero ver televisión me sorprende eso porque el teatro, el cine, la televisión son cosas que se supone que las disfrutas cuando sos absorbido por la cosa. ¿Cómo se puede mantener una conciencia sin haberse fugado, perdido en eso, ¿no? Sumido en eso? Claro, interesante. Fíjate,
El tema es que si estoy parado, si estoy emplazado en un sitio, llamémosle, en la conciencia de mí, en la conciencia de sí, y desde ahí observo la televisión y observo lo que va sucediendo en el que está mirando la televisión. ¿Quién está mirando la televisión? Mi cuerpo y mente, y se están entreteniendo con las vicisitudes de la película, y veo que mi mente se identifica más con este protagonista que con el otro. Y veo cómo se tensa o se distensa según el éxito o el fracaso de lo que le va ocurriendo al protagonista. Si yo me olvido, es decir, si me salgo de la conciencia de mí, Ujú, padezco la película. claro. No sé, te tiene que haber pasado, ¿no? De estar sufriendo y en un momento llegar a decir, pero ¿cómo puede ser que me he puesto mal? Por lo Pero que Mario, sí, no valoramos nosotros las películas por el grado de absorción que te causan, o sea, por el distanciamiento del testigo, mientras que cuando uno dice esta película es tan mala que acá estoy todo el tiempo yo. claro, es verdad lo que decís, las valoramos a raíz de eso, pero creo que es parte del vicio que tenemos de un vivir equivocados, donde vamos hacia las cosas buscando olvidar el yo, anestesiar el yo. El tema no es anestesiarlo, sino vivir en la conciencia que somos. A ver si me Mm, explico. Entonces, distinto, una cosa es meterse en la película igual que si te drogaras, ¿no? Por ejemplo, viste las drogas, el opio. mm, El opio. ¿Qué producía el opio? Un adormecimiento general que hace que a la persona se le vayan los problemas. Es lo que te pasa en la ingesta excesiva de alcohol, ¿no es también. cierto? El como olvida penas, el olvida penas. Sí, Entonces la bebo para película, olvidar. claro, bebo para olvidar. Pero ¿qué pasa? Que después recordás, Claro. ¿no? No podés estar todo el tiempo. Entonces, está bien, la película cumple también esa función. Cuando abordo las actividades para fugarme de lo que soy, de lo que estoy viviendo, es una situación. Cuando abordo cualquier actividad pero plenamente consciente, se da otra situación que es mucho más ventajosa, que te permite disfrutar pero estando presente. Disfrutar estando presente hace que se incremente la percepción de lo que está ocurriendo. Te diría, es mejor la película. Contrariamente a lo que se cree, de que si estás muy presente no te vas a involucrar y por lo tanto no la vas a disfrutar. Decime Ujú. si me expliqué bien. Sí, sí, estaba pensando también en Aristóteles, que él planteaba el tema de la catarsis. Él decía que cuando uno miraba la tragedia griega, se producía una transformación, una purificación en el alma. Y también me acordaba de Slavoj Žižek, este filósofo yugoslavo, que habla de que cuando uno, por ejemplo, participa de una película graciosa, o sea, mira una película graciosa, las risas de los demás, ¿no? O de los personajes o las vivencias de los personajes se hacen las tuyas. Es como que las tomás prestadas para vivir experiencias que no has vivido o por lo menos con esa intensidad. Entonces, yo lo quisiera conectar con los sueños. Cuando uno sueña, se supone que también ahí el, algunos dicen, el cerebro explora posibilidades, explora vivencias, ¿no? Para residir en ellas. Pero en los sueños no hay un testigo, hay una inmersión absoluta. Entonces, ¿cómo sería esto? Espérate que ahí mencionaste dos temas. Claro, El tema, digo, el tema, la película es algo creado por nosotros, donde cumple una función similar a la del sueño, desaparecer en los eventos y que te produzca una remoción, una catarsis, ¿no? Vos decís, no, hay que mantenerse desde el testigo en la película, pero en algo natural como es el sueño no ocurre. ¿Cómo es? ¿sabes? ¿Y sabes dónde creo que puede prestarse a confusión lo que estamos hablando en esto? Habitualmente, cuando se dice estate consciente, Mm, mira la película pero permanece en la conciencia, se puede interpretar como un modo de ser y estar rígido sí, sí. o tenso.
no dejándose llevar, y se asocia el dejarse llevar por el disfrute. Ahí se arma la confusión, me parece. Es decir, tenés que involucrarte en la película si ese es tu propósito, perfectamente, vivir las vicisitudes de los personajes, vivir otras vidas. Un Claro, poco claro. ver una película es vivir por un ratito otras vidas. Y como bien decís, la función de la catarsis que tenía la tragedia griega y demás, viene también a cumplir una función de purificación, de alivio, de muchas funciones. Pero estar en la conciencia, o lo bajo un poco de plano, permanecer atentos, con una atención plena, no implica esfuerzo. Sí, te admito que se nos ha educado a creer que atención es igual a tensión. Creo que el otro día, no sé si era contigo o con algún otro amigo, que hablábamos de que en las aulas, desde pequeños, se hacía algún golpe o algún llamado de atención de la maestra y se decía, atentos chicos, atentos, y entonces había que, ¿no?, ponerse en una actitud muy seria, firme y rígida. Y desde allí se nos acostumbra a que atender implica tensión, cuando es O los lo opuesto. militares, o los militares, que dicen, Claro, ¡atención! atención, y todos se cuadran. Claro que debe tener su función, ¿no?, en esa tarea, pero atender distensos es la verdadera atención. ¿Por qué? Porque cuando atiendo tenso, interpongo entre el fenómeno y el observador del fenómeno un sujeto ficticio, que es el que está tenso. Claro. Pongo una barrera. La verdadera atención implica un descanso en lo que realmente somos. Vos sabés que hay una tribu, debería decir en realidad, hay una gente, no una tribu, ¿no? Ya cuando digo tribu, la estoy encasillando en una categoría que los diferencia de nosotros. Hay una gente que vive en Australia de un modo muy particular, en el desierto australiano. Y hay un autor, que yo no me acuerdo el nombre exactamente ahora, que los estudió, se fue y vivió como un año con ellos, en ese particular modo de vida, que le diríamos primitivo, ¿no?, o casi prehistórico, se le diría hoy en día. Y esta persona, este estudioso, este antropólogo, descubre que cuando ellos se refieren a lo que nosotros diríamos, la flor, yo estoy mirando la flor, en su lenguaje ellos dicen, la flor me mira. Ellos no tienen en su lenguaje la posibilidad de decir esto otro, yo miro a la flor, ¿no? Y él entonces hizo todo un estudio lingüístico, bueno, y un lío, donde descubría que la percepción de ellos es muy diferente. Y se sentían más bien mirados que ellos el sujeto de la observación. Bueno, una curiosidad. Hay también otros pueblos que también han sido estudiados que carecen de sustantivos. Por eso cuando vemos las películas de indios, como se suele decir de América del Norte, los westerns, el indio muchas veces dice yo hacer, ¿no? Es como no hay tanto cosas, sino acciones, ¿no? Como verbos. Claro. Es como si dijéramos, no está lo visto, no está el que ve, sino el acto de ver. El acto, simplemente, claro. No hay Así que, sujetos, no hay sujetos. claro. Yo creo que estamos en lo de la película, ya no me acuerdo dónde iba. Estábamos diciendo que si la catarsis es un proceso en el cual hay que sumergirse, ¿no? Y yo te decía, en el sueño también uno se sumerge, pero vos me decís en la película uno debe mantenerse en su centro. Entonces, ¿qué pasa con los sueños? Pero a esto iba, me ayudas a desarrollar, a terminar de desarrollar el tema. Enfatizo en esto, estar atento no implica atención alguna. Entonces, desde ese punto de vista, la catarsis, lo dionisíaco, puede darse perfectamente sin tensión. Y lo apolíneo también puede darse sin tensión, en estos ciclos y ritmos que necesariamente tiene la vida y que están muy bien.
porque también se imagina a veces la gente la atención, el vivir en conciencia o cuestiones similares, se le imagina con una idea que tiene del estoicismo también, se lo imagina rígido a veces, ¿no? Estático, gente reprimida, gente que no se ríe, etc. Claro, suena, a veces se lo vincula con mojigatería también, como pasa mucho en círculos así meditativos, donde todo el mundo Mismo, dice, hola hermano, buenos días, ¿cómo está? Y tú, y vos te das cuenta que cuando sale esa persona a la calle no habla así, habla ahí dentro. Entonces empieza a uno a pensar hasta dónde esto es natural y hasta dónde es una impostura. el permanecer atentos y en conciencia de sí es lo más natural del mundo, que Mm, nos resulta antinatural, de acuerdo, debido a un mal acostumbramiento fruto de lo social y cultural. Pero no me quiero olvidar de lo de los sueños que planteabas, Pablo. ujú, En los sueños oníricos mm, estamos conscientes, totalmente. La conciencia permanece en el sueño onírico, sí. permanece. Y no hablo solo de los llamados sueños lúcidos, en donde la persona luego en la vigilia, en el nivel de conciencia de vigilia, se acuerda de lo vivido y te dice, yo me acuerdo que yo me daba cuenta que estaba soñando. Está bien. Pero el trasfondo de conciencia permanece en todos los sueños y permanece en todo momento. ¿Sabes cómo lo vine a entender, al menos a nivel del raciocinio? Se me equiparó el espacio a la conciencia. La conciencia es como un espacio abierto, transparente y claro en el cual se dan todos los fenómenos. Ujú, ujú. Desde ese modelo, podés entender que el sueño onírico, la vigilia, aún el sueño profundo, todo eso se da en un espacio que llamás conciencia. Pero claro, ahí viene la pregunta después, ¿no? ¿Qué es el espacio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacio o de conciencia? Y ya, bueno, tiene otras derivaciones. Pero yo te diría que en los sueños está uno tan consciente como en la vigilia, que no recordamos después los sueños. En general no se recuerdan muchos detalles de los sueños. Y te pasa lo mismo con tu día de ayer. Una semana atrás, ¿vos te acordás de lo que hiciste una semana atrás? Y, No, a veces no. y un mes fuiste. A veces no me acuerdo lo que hice hace 5 minutos. Tenés que acudir a la agenda, a revisarte, tenés que poner, bueno, en ese sentido es muy parecido. Digamos que si yo estoy en este estado de presenciación, ¿no? Consciente, como quien ve la película, consciente de que estoy viendo la película, no perdería nunca las llaves, por ejemplo, por así decir. Ah, qué buena pregunta. No perdería nunca la calma aun si pierdo las llaves. Muy Ese bueno. sería el tema. Yo creo que es muy posible que pierdas las llaves, eh, pero no la calma. Lo digo de veras, ¿no? No como Está una muy bien, broma. está muy bien. Sí, sí. Porque la mente funcional y las actividades varias pueden implicar a veces un desconcierto funcional. Es decir, cuando viene más información de la que podés procesar con este procesador que tenemos, cuando viene más información probablemente genere alguno de estos bugs o errores en donde terminas perdiendo algo, olvidando un compromiso y demás. Bien, Pero bueno, lo central es que si estás en esa explanada, en esa plataforma de conciencia, si vivís ahí, no se va a producir un desconcierto en tu corazón, una pérdida de la calma, a eso me refería. bien, bien. Y si, por ejemplo, tomamos a alguien que tiene esta conciencia y está viendo una película desde su ser, está centrado en su ser y desde ahí la ve, va viendo cómo le produce efectos este personaje, aquel otro. Y por otro lado tenemos otra persona que está viendo la misma película en una circunstancia completamente normal y que el personaje se identifica también con un personaje y sufre si le pasa algo. Eh, si la conciencia, ese espacio, es un espacio que recibe todo lo que viene, ¿no?
en ambos casos está funcionando ya de entrada, a priori. Es decir, los dos están con esa conciencia. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? ¿Cuál sería el punto que vos decís, acá es donde ya pasamos al que se perdió, el que entró en la fuga? Claro, vos jugás, yo he visto jugar videojuegos con la O, Play. o videojuegos, sí. La Play me ha dejado lejos, es una tecnología a la que no puedo acceder Yo realmente con tampoco, eso. yo tampoco, yo tampoco. Pero sí, sí conozco bien de qué se trata, ¿no? Y vos podés jugar implicado al punto de estar identificado, perdiendo la noción de que vos no estás jugando. Es decir, yo no estoy realmente matando gente, no estoy en ese juego shooter que le dicen, ¿no? Disparando. No estoy ahí. Mm, Estoy jugando, pero no estoy en el juego. Yo creo que esa sería una primera diferencia. Entonces, el sufrimiento derivado en un caso o en otro es muy diferente. En la persona que permanece consciente de estar jugando, puede producirse una derrota, le pueden matar el ejército o su auto en la carrera salir último, y sin embargo su alegría no se altera en absoluto. En absoluto. Disfruto del juego. Perdí, gané, alcancé la meta o no. Pero yo he visto personas que sufren muchísimo sí, sí. cuando pierden o cuando les va mal en el juego. Yo creo que ahí está la diferencia. Ahí está. Una Hay diferencia una, de grado, de grado. claro, es como si estás presente o no. Estar presente implica una globalidad de la atención. Fíjate esto, estar presente implica una atención global que de por sí es distensa y desapegada. Una atención global distensa y desapegada. La atención particularizada, fijada, identificada, que te hace idéntico, Ujú. es la que genera el sufrimiento. Por eso, un tema muy lindo en fenomenología, al que hay que ir muy de a poco para no enrollarse, es que la percepción misma ya es un modo particularizado de la atención que nos quita esta globalidad. Estamos acostumbrados a percibir fijando en objetos. La experiencia es caótica, pero nos hemos acostumbrado a fijar objetos para mejor ordenarla. Ujú. Y En desplazarnos este, de un objeto concreto a otro objeto concreto y generar una exacto. continuidad, una continuidad. ¿Esto que produce? Una atención tensa y secuencial, que nos hace creer que el tiempo y el espacio son secuenciales. Se Claro, produce, pero eso que llamaríamos concentración en oposición a atención, que la atención es sin esfuerzo porque es global, es una mirada de ojo de pez, pero por otro lado, la concentración es en un solo objeto. Pero yo entiendo todo esto, ¿no? Y resulta que voy a trabajar a la fábrica donde trabajo y me dicen, usted concéntrese en lo que está haciendo y tengo que estar 100% atento, pero no atento globalmente, sino así, agudamente. Si no, cometo errores, por ejemplo. ¿Cómo gestiono ese choque de mundos? fíjate que una vez aprendida la técnica correspondiente al trabajo de qué se trate, Mm, es importante esta salvedad, ¿no? Una vez aprendida la técnica correspondiente al trabajo de qué se trate, tenés que dejar que opere la mente y el cuerpo funcionalmente por sí solos. Podés permanecer en esa atención global y ves cómo se va ejecutando la acción por sí misma con suma eficacia, con suma eficacia. De hecho, es la presencia del yo, del ego, la que mete ruido y nos hace ser menos ineficaces. Perdón, ujú. menos eficaces. Eficaces, sí, sí, se entendió, Nos sí, sí. quita eficacia. Esa presencia que quiere controlar, que, que no se deja llevar por la pericia técnica que ya adquirió. Por eso es Ujú. importante. Y vos ya sabés hacer el trabajo, ¿no? Eso es lo primero. Si sabés, por ejemplo, el mejor caso es el del pintor, el pintor de óleos, de cuadros.
Yo he tenido oportunidad de observar a algunos de ellos in situ en su taller, y vos ves que despliegan una cosa que decís, pero ¿cómo puede hacerlo tan rápido? ¿Cómo puede tener tantas...? Bueno, claro, él conoce la técnica, pero una vez que conoce la técnica, se aparta. Vos ves que desaparece, de cierto modo. Y algo pasa a través de él que es lo que está pintando. Es una maravilla. Pero esto también lo ves en los deportes, lo ves en alguien que barre la vereda, lo podés ver en mucha gente. No tiene que ser necesariamente artística o sofisticada la actividad para que manifieste una belleza que está detrás, que viene de la soltura o del apartamiento que esa persona ha hecho, y entonces fluye algo ahí, una gracia, una fuerza, lo divino. ¿Conocés esa anécdota seguramente esa anécdota oriental donde le encargan a un escultor, el rey le encarga que haga una gran escultura de un caballo, creo que era? No, Entonces le dice, te voy a pagar, es el mejor escultor del reino, ¿no? Entonces le dice, te voy a pagar, no sé, millones, lo que vos quieras. Si me la hace, bueno, dice, yo se la voy a hacer en 5 años, o en 10 años, no me acuerdo. Entonces cada tanto el rey mandaba un emisario a ver al ¿cómo artesano. iba? Y el emisario volvía y le decía, miren, no ha hecho nada, está sentado viendo el bosque. Y así, entonces ya se preocupa. Faltando 2 o 3 días, o no me acuerdo bien la anécdota, pero le preguntan, ¿cómo es el asunto que usted prometió algo y no hace nada? Y él le dice, lo que estoy buscando es la actitud adecuada. Estoy buscando la disposición correcta para la obra que se me ha pedido. Entonces, cuando la encontró, la hizo en un santiamén, ahí nomás. Encontró la madera adecuada, hizo la escultura. ¿Por qué? Porque se dejó llevar, ¿no? Fue como atravesado por lo divino para hacer la escultura. Es un Todo poco, consistía en encontrar la actitud, la disposición. me hace acordar al pensamiento oriental, sobre todo al pensamiento taoísta, ¿no? De Chuang-Tzu y de Lao Tse, que hablan de no interferir, ¿no? O el guerrero samurái, si uno quiere, que se entiende que cuando está con su espada frente a su enemigo, si él piensa, técnica, utiliza la técnica, calcula, probablemente lo maten, porque no va a tener la Exactamente. rapidez de reacción. En cambio, se apela justamente a una espontaneidad orgánica, pero de una organicidad que quizá no es la corporal, sino la total. Exactamente. Por eso te decía, así se puede compatibilizar, esa muy buena pregunta que hacías, cómo compatibilizar lo funcional, lo preciso, la necesidad de aplicarse a una tarea determinada con esto global. Mm. Se compatibiliza de ese modo. La atención global abierta te permite dejar libre a lo funcional. Pero ahí surge un elemento que creo yo que es el elemento que bloquea esa posibilidad, que es el control. El guerrero cuando esté con su espada y le dicen, tipo Kwai Chang Caine de Kung Fu, le dicen, ¿viste esas escenas donde le vendan los ojos y le dicen, bueno, tú cuando te vayan a golpear, tú atájalo por... El tema es, ¿cómo me predispongo yo a confiar? Porque tengo que confiar que algo va a salir, ¿no? O eso, hazme esta escultura. Y tengo que confiar. ¿Cómo sale la fe, que es la certeza de lo que no se ve, según San Pablo, eh, en una situación donde yo digo, pero si yo no le doy con la espada, me va a matar? ¿Cómo se cruza la frontera del control a la Lo que fe? pasa es que, perdón, te interrumpí. No, eso, ¿cómo se cruza del control a la fe? Claro, me parece que antes ese sujeto ya se situó en el lugar aquel impasible del que hablábamos, o en ese sitio donde vive el invulnerable. En otros términos, ya está viviendo en unión con lo divino. O esa persona se siente en presencia de Dios. Podés decirlo de muchas maneras diferentes, según la cultura. No se puede impostar la calma, Pablo. La calma verdadera, ¿sabes dónde? En situaciones como las que bien describís, ante la presencia de la muerte, la muerte inminente,
en un duelo, en una emergencia incluso, en una Claro. emergencia. La calma no es impostable. Entonces, la podés simular, que cuando las papas queman, se va a notar. Mm. Entonces, el samurái, si él vive entregado a la voluntad de Dios, o en este caso sería entregado a su causa, creo que ellos tenían como un maestro, el ejército seguía una directiva, ¿no? Ellos hacían voto de obediencia, creo, al maestro samurái o algo así. Sí, Entonces, si esa persona ya está entregada a esa voluntad superior, se considera herramienta de un designio mayor, si él vive ahí no va a tener ninguna dificultad en soltar lo funcional y hacer el combate de manera perfecta o lo más perfecta que pueda. Mario, Pero es antes, antes se requiere un vivir en cierto estado. bien. Igualmente, ahora voy a volver a hacerte la pregunta de que estando en ese estado está todo bien, pero ¿cómo una persona que está viendo esto y dice, pero yo no estoy en ese estado, ¿cómo paso hasta ahí? Pero lo que quería preguntarte, esto que estás citando, este residir en esa organicidad, en ese confiar, es lo que llaman algunos la vita angélica, ¿no? La vita angélica, la vida de los ángeles, o esto que se habla del lenguaje de los pájaros, esta capacidad de escuchar, ¿no? O los propios estos padres del yermo, ¿no? Los que vivían en el desierto, que se suponía que hablaban entre sí con un idioma que era el lenguaje de los ángeles también. ¿Es eso? Mira, esto del lenguaje entre ellos que me mencionás no lo conozco, no sabría decirte específicamente. Creo que vos hablás de un estado, ¿no es cierto? Estamos hablando de un estado. Mm, Se le ha llamado de varias maneras. Parece ser que en un punto del crecimiento espiritual o del acercamiento a ese centro, el mundo se transfigura. Dejas de percibir el mundo, como te digo, opacamente como hasta ahora, y se produce una clara percepción de la belleza y del misterio en el que todo está envuelto. Esto implica un poco el jardín del Edén, esa mm, percepción originaria, ¿no? Donde se escuchaban los pasos de Dios al caer la tarde en el jardín, sí. como dice el Génesis. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de vida es esta? Una vida en donde me doy cuenta de que todo está imbuido de la presencia de Dios y que el sentido de mi vida es dejarme llevar por esta presencia. Todo cambia ahí, la percepción de lo que se ve, del mundo, diríamos, y la percepción de sí. El sujeto se transparenta, se vuelve menos denso, se deja actuar. Otros dirían, se da cuenta de que no hace nada, se da cuenta de que todo se hace. Y esto a veces es mal entendido y genera una reacción cuando decir, bueno, pero si todo se hace y yo no hago nada, y al fin de cuentas, entonces ¿qué sentido tiene vivir? No Claro. se arma toda una serie de complicaciones. Pero lo que los espirituales nos cuentan es muy distinto. Contrariamente a lo que suponemos desde nuestro estado actual, Mm, contrariamente a lo que suponemos, ese es el modo propio de vivir. Es el único modo en que vivir vale la pena, junto a Dios, sin temores y totalmente libres. Pero ¿cómo libres? No decir que todo se hace, vos no haces nada. Bueno, ahí se arman las paradojas que tienen que ver con el funcionamiento mental que interponemos a estas verdades desde nuestro estado actual, desde nuestra situación. ujú. Eh, no sé, vos guíame, yo lo hago corto para no extenderme, sino... No, no, me parece muy claro, tal como lo has planteado. Quedaría solamente una pregunta que subsiste, que es, dijiste recién que uno no puede voluntariamente forzar ese estado, eh, tanto como uno no puede, como decía alguien, levantarse del suelo tirando de los cordones de sus zapatos. Entonces, ¿cómo, o de los pelos. o de los pelos, ¿no? También. Entonces,
alguien que esté viendo esto va a decir, bueno, genial, me encantó el estado que propone, que es el famoso Wu Wei de los chinos o el Nishkama Karma de los hindúes, o estar entregado a la voluntad de Dios, a la divina providencia, pero ¿cómo hago? Entonces, si no puedo hacer para llegar, y la pregunta del cómo no tiene sentido, estoy paralizado. No, yo creo que hay cómo, Ah, hay maneras de al menos irnos acercando. Comprender es clave, comprender. Habitualmente estamos tan acostumbrados al hacer, que subvaloramos la importancia de la comprensión. ¿Qué es comprender? Cuando todos los elementos de que dispongo se relacionan en un todo coherente, se dice que he comprendido. He comprendido. mm, Entonces vamos por áreas específicas. Entonces, la ira que hablábamos en la otra grabación, en la otra entrevista. La ira. ¿Cómo surge la ira? Debido a esto, debido a esto. ¿Qué está escondiendo? ¿Y cómo se desactiva el mecanismo de la ira? Cuando lo comprendo, hoy en día se dice, te hace clic, ujú, ¿no? sí, Se produce una comprensión que no es solo a nivel racional, es una comprensión integral, te modifica el comportamiento. Entonces, lo primero es comprender estas cuestiones en sí mismo, no quedarse con conceptos, con comentarios, con apuntes, sino verificarlo en sí mismo. ujú, Y después hace falta un requisito que es un profundo deseo de abandonar la vida infeliz que tengo. Abandonar la vida infeliz que tengo. Lo cual requiere que antes, y esto es importante, Pablo, antes asuma que soy infeliz, que claro. estoy viviendo angustiado. Como este existencialista decía, creo que era Sartre, asumir que vivo en una silenciosa desesperación, en una callada angustia. Cuando me doy cuenta de esto y encuentro en mí el deseo de felicidad profunda, en términos religiosos, cuando encuentro el deseo de vivir en Dios, que no es más que felicidad profunda, entonces con ese deseo tengo el fuego necesario para acometer las tareas de comprensión que me lleven a la comprensión. Bien. Pero ves que es una mezcla de factores, ¿no? Tenés que tener los elementos para comprender el fuego del deseo único, ese deseo ferviente de no ser más infeliz. Y bueno, y todo esto se tiene que dar también en un momento espiritual adecuado, ¿no? Que te encuentres en el punto de tu vida en que la maduración a estas cosas sea una verdad en vos. Muy interesante, Mario. Muchísimas gracias. De contenidos donde vos podés ir más abajo sería, Pablo. Sí, Las tablas de contenido, fíjate, por ahí hay unas tablas de contenidos, ahí, arriba de eso, arriba. A ver. ahí, Ah, aquí. fíjate, ahí Vale. está. Entonces ahí podés ver en cada vídeo en qué minuto se trata tal tema. Oh, qué bueno. Pero eso Entonces, es para un ahorrar lujo. tiempo. Es un lujo esto, Mario. Eso lo ha hecho Mariano, un participante muy activo, muy entusiasta, que no sé si completó todavía todas las clases, porque además él por supuesto no nos cobra por esto, y eso puede ayudar un poco a tu audiencia a rastrear si hay temas que le interesen, Claro. y, pero te diría que el curso lo estamos haciendo en vivo, es decir, como no, yo no es que tenía un curso en un libro y dije voy a dar el curso, ¿no? Mm, Sino que surgió por cosas que no se podían entender de lo que hablaban los filocálicos. claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si podemos transmitir lo que a nosotros a su vez se nos transmitió, y bueno, estamos armándolo así en vivo, digamos, a medida que... Y estas clases que dice clase de fenomenología número 3 hace referencia a, por ejemplo, si yo voy aquí, sería esta, la número 3. Y me encuentro... Claro, mm, ahí tenés que poner la contraseña, que te explico, nosotros le pedimos a la gente que se interese
que nos pida la contraseña. Bien, bien. Porque no nos gusta este tipo de contenidos ponerlos masivos en el sentido como cualquier cosa, porque no les sirven a todo el mundo e incluso a algunas personas les pueden molestar o amargar la vida, si querés. Claro. Le puede amargar la vida. Te lo digo en serio, ¿no? No tiene por qué alguien que le va bien en su vida o que siente que interesarse por desentrañar estos engranajes, porque si te lo imponen o te encontrás de sopetón de repente con esto, puede no servirte. Claro que sí. Entonces, si piden a este contacto, pueden escribirte a WhatsApp aquí o sí. a este correo que es fraternidad.monástica@gmail.com. Sí, ese es uno. No, hay un correo de fenomenología que es fenomenologiacurso@gmail. Ese es más fácil. Fenomenología. Lo voy a anotar aquí, así se ve en pantalla. No, está encriptado. Esa es la contraseña. No, es fenomenologiacurso@gmail.com. Vale. Pero genial. Si no, está el celular, ahí está. Sí, ahí te pueden escribir entonces. Perfecto. Sí. Bueno, más allá de eso, de este curso de fenomenología, esta es la página de Mario, donde él desarrolla 2 cursos grandes, que es el de fenomenología y el de Filocalia, que lo tenemos aquí. El de Filocalia, que es un texto justamente de índole cristiana, con muchos pensadores muy filosóficos y que, como él bien dijo, se entremezclan, se imbrican una cosa con la otra, la fenomenología con la Filocalia. Te decía el otro día, me quedé asombrado del conocimiento psicológico de estos monjes del año 300, del año 400. Sí. Y extraordinario. Sí. Pura autoobservación, porque vos fíjate, no tenían que ahora nos vamos a YouTube y nos buscamos un curso de tal cosa, ¿no? Ellos no tenían ni acceso a libros muchas veces. Sí, es que nosotros nos asombramos de lo que sabían un Platón y un Plotino, pero en realidad nos debería dar pena lo poco que sabemos nosotros, no lo mucho que sabían ellos. Es que sabés que era un conocimiento el de ellos derivado de una experiencia interna, de una experiencia personal. Claro que sí. No era libresco, ¿no? No era un conocimiento libresco. Y Mario, el 4 del 12, ¿qué hay aquí que dice 12 días restantes? ¿Qué va a pasar? Hacemos un retiro virtual, un retiro espiritual virtual, que puede venir gente de cualquier religión, no hay problema. Es un retiro en el ámbito cristiano y católico, pero que apunta a la percepción de la presencia de Dios. Es decir, los 3 días que se hace, cada uno lo hace en su casa, porque le mandamos los vídeos, con una reunión virtual optativa cada día, un encuentro por Zoom, donde la temática del retiro es despertar los sentidos físicos, usar bien los sentidos físicos, para que esto nos permita acceder a los sentidos espirituales y entonces percibir la presencia de Dios en el cotidiano. Esa sería más o menos la muy bueno. Obviamente esto es un intento y no es que alguien va a venir al retiro y va a salir en el jardín del Edén. No, pero sabemos que va a cambiar para bien seguro. Recuerdo también esto, las donaciones, porque ya estamos viendo que esta página tiene un trabajo muy grande, que Mario dedica mucho tiempo a grabar. Yo doy fe de todos estos videos que son muchísimos, cada uno con sus PDFs, con sus libros. Cuando uno pone ese correo que él decía, esa clave, esa contraseña, accede a un material realmente muy cuidadoso. No nos ofendemos, Pablo. No se ofende. Entonces, algo como PayPal. No, pero no son un requisito, que nadie se pierda la temática por un tema económico. No. Eso queda claro. Pero Mario, todo esto que hace no tiene ningún costo en absoluto, pero lo que digo es que vale la pena colaborar. PayPal es un modo muy fácil de hacerlo desde cualquier país, desde un móvil se puede hacer tranquilamente y cualquier pequeña cantidad va a venir bien porque Mario tiene también su vida y dedica muchas horas para poder grabar todo esto, para comprar, no sé, un micrófono, que el otro día estaba con un tema por el estilo que me contó. Entonces, hay muchas cosas a las que se le podría dar una mano y ayudar.
¿no? Ayudar, ayudar. Así que bueno, de eso se trata. No, a veces pequeñas cositas hacen grandes cosas también. Bueno, Mario, Está muy bueno. contento. Voy a volver a poner la pantalla dividida. Espérate un segundo. Ahí. Muy contento de volver a estar aquí contigo, de, Igualmente, igualmente, Pablo. de aprender todas Igualmente. estas cosas y también de que se puedan difundir y puedan llegar a mucha gente que quizá tiene esta inquietud y no le encuentra la punta al ovillo, ¿no? No, nadie le Sí, había hablado como vos dijiste de vos. Nadie me había hablado sí, de sí, estas cosas. totalmente, totalmente, sí, sí. Quien se interese, acá estamos. Así que muchísimas gracias y nos Ah, volveremos a encontrar cuando quieras. dale, Pablo, muchas gracias a vos. Hasta pronto. Un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias. Serán dados.